Bien, en los apuntes teóricos que están en el aula virtual, están definidas las operaciones de suma de vectores y producto de vector por escalar real. Si B es el vector x1 y 1 z1 y W el vector x2 y 2 z2 y lambda es un número real, entonces la suma de los vectores B y W es x1 más x2, y 1 más y2, z1 más z2. Es decir, es un nuevo vector de R3 cuyas coordenadas son las sumas de las coordenadas en el orden establecido. Primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Y el producto del vector V por el escalar lambda es asimismo el vector lambda por x1, lambda por y1, lambda por z1. Es decir, multiplicamos por lambda cada una de las coordenadas del vector V y el resultado lo escribimos en el orden establecido. Lambda x1, lambda y1, lambda z1. También mencionamos que y puede verse en los apuntes teóricos, que el producto del vector V, vamos a suponer que este señor es V, el producto de V por lambda es un vector que apunta en el mismo sentido que V, pero es más chico que V, si lambda es un número real entre 0 y 1. Apunta también en la dirección de V, pero es un vector en longitud más grande que V si lambda es mayor que 1. Y es un vector en la misma dirección de V, pero con sentido contrario al de V, si lambda es menor que 0. Y la longitud del vector lambda V para lambda menor que 0 va a ser más grande que V o más pequeña que la longitud de V, dependiendo de la magnitud de lambda, es decir, del valor absoluto de lambda. Agrandamos si el módulo de lambda es mayor que 1, achicamos si el módulo de lambda es menor que 1. Esta acción de invertir el sentido o mantenerlo, achicar o alargar, es una homotesia de V. Tenemos entonces que decimos que dos vectores V y W son paralelos y usamos esta notación si y solo si existe lambda real tal que W, uno de los dos vectores, digamos W, es una homotesia del otro, es decir, puede escribirse como lambda por V para este lambda real. Bien, el producto escalar de dos vectores V, W de R3, donde V es x1 y 1 z1 y W es x2 y 2 z2, es por definición un escalar. De allí el nombre de producto escalar. ¿Qué escalar? Bueno, multiplicamos coordenada a coordenada, x1 por x2 y 1 por y2
Z1 por Z2 y sumamos. Obtenemos entonces que el producto escalar de V con W es X1 por X2 más Y1 por Y2 más Z1 por Z2. El producto escalar en R3, en R2, tiene propiedades muy interesantes. Vamos a destacar dos. La primera que vamos a mencionar es que el producto escalar de un vector V consigo mismo es igual a la longitud de V al cuadrado. Esta propiedad se puede comprobar muy fácilmente, simplemente usando la definición del producto escalar y la definición vía el teorema de Pitágoras de la longitud del vector V. Otra propiedad importante es que el valor absoluto del producto escalar de V con W es siempre menor o igual a la longitud del vector V por la longitud del vector W. Y esta desigualdad, que se conoce bajo el nombre de desigualdad de Cauchy-Schwarz, vale para cualesquiera V y W en R3. La desigualdad, además, permite definir el ángulo entre dos vectores. En lugar de definir el ángulo, lo que vamos a hacer es definir el coseno del ángulo entre dos vectores. ¿Y cómo lo definimos? Bueno, como el cociente de el producto escalar de V con W entre el producto de las longitudes de V y W. Es importante entonces para la definición del coseno de este ángulo la desigualdad de Cauchy-Schwarz, porque garantiza que efectivamente este número que estamos tomando como el coseno del ángulo es un número que está entre menos 1 y 1. Pero además nos permite inferir cuando dos vectores V y W son perpendiculares. Usamos esta notación, V perp W. Decimos que V es perpendicular a W y usamos esta notación si y solo si el producto escalar de V con W es igual a 0. Pero además del producto escalar, podemos definir el producto vectorial en R3. Y quiero recalcar que esto lo podemos hacer en R3, no así en R2. Así como el producto escalar a partir de dos vectores V y W produce un escalar, de allí el nombre de producto escalar. Ahora el producto vectorial en R3 a dos vectores de R3 les va a asociar otro vector de R3. ¿Cuál vector? La notación que usamos es V cruz W. De allí que el producto vectorial también se conozca como producto cruz. Entonces, el producto vectorial de V con W se define de la manera siguiente. Necesitamos dar las tres coordenadas del nuevo vector. La primera coordenada es el producto de I1 con Z2 menos Z1 con I2. Estoy pensando que V es el vector X1, Y1, Z1 y W el vector X2, Y2, Z2. Exactamente como hemos estado haciendo hasta aquí. Entonces,
Esta es la primera entrada. La segunda entrada, la segunda coordenada es menos x1 por z2 menos z1 por x2. Y la tercera coordenada es x1 por y2 menos y1 por x2. Hay una manera de recordar el producto, una regla mnemónica para recordar, una regla para recordar el producto de los vectores v y w. ¿Cuál es la regla? Bueno, x1, y1, z1, x2, y2, z2, más, menos, más. ¿Cuál es la primera coordenada? Es más y1 por z2 menos z1 por y2. Es como si canceláramos la primera columna. y1 por z2 menos z1 por y2. ¿Cuál es la segunda entrada? Menos. Ahora cancelamos el i. x1 por z2 menos z1 por x2. Y por último, más, cancelamos esta columna y nos queda x1 por y2 menos y1 por x2. El producto vectorial de dos vectores de R3 tiene propiedades muy interesantes. Vamos a destacar dos de ellas. La primera es que el producto escalar de dos vectores v y w produce la terna 0, 0, 0 si y solo si v y w son paralelos, están en la misma dirección, o uno es una homotesia del otro. Y por otro lado, el producto escalar de v por w, y estamos suponiendo que v y w son vectores distintos de 0, 0, 0, el producto cruz de v con w es un vector interesantísimo porque es a la vez ortogonal o perpendicular a v y a w. Podemos verlo en este dibujo. Si este es el vector v y este es el vector w, entonces digamos que v por w apunta, está en esta dirección, la dirección ortogonal al plano donde podemos colocar a v y w. Podemos pensar a v y w como dos caños y apoyar sobre estos dos caños un telón. Ese sería el plano que forman v y w. Y entonces el producto cruz de v con w es un caño perpendicular al plano, a la lona que hemos apoyado sobre los caños v y w.